Les decíamos al comenzar el programa que el tema de las tarifas, por supuesto, es un tema central, lo sabemos. Todas las personas que están acá en la mesa, afuera, escuchando el programa, y Luispa dijo, yo adelanto el tema de tarifas antes de que conversemos con Rodolfo Lieberman, que es un empresario textil, que está en la mesa directiva de la PYME, que además trabaja en algo muy específico que es la tintorería industrial y el tejido de punta. Rodolfo entra y me dice, ¿ves la remera que vos usás? Bueno, yo me dedico a que tenga un poquito de color, así que después Rodolfo nos va a explicar qué pasa con la economía y la remera que yo estoy usando. Pero Luis, ¿nos introducís en el tema tarifas? Sí, nosotros venimos hablando en los programas anteriores del aumento de tarifas en los servicios. Bueno, a partir de hoy en concreto es el turno del transporte, lo adelantábamos también el sábado pasado. Desde las 12 horas del día de hoy, el boleto mínimo de colectivos ya está en 15 pesos. Y la idea del gobierno nacional es que en este primer trimestre, es decir, de aquí a marzo, el boleto siga aumentando hasta llegar a un 38%. Es decir, que el boleto mínimo en marzo va a costar 18 pesos. Luego, según el tramo, 20 y 21 pesos respectivamente. Esto equivale a una suba del 500% desde que asumió Mauricio Macri. Esto hablando de colectivos. También suben los trenes. La tarifa mínima de las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín aumentaron 1,25 pesos, así que a partir de hoy el boleto de tren en estas líneas cuesta 10 pesos. En el Roca, en el Belgrano Sur y en el Urquiza, 75 centavos, llevando el boleto a 6,25, y en el Belgrano Norte 1 peso. Así que en ese caso el boleto mínimo llega a 5,75. Esto en relación al colectivo, a los colectivos y a los trenes. El subte también va a aumentar, pero para esto falta un poquito. Está contemplada una suba de 2 pesos a partir de marzo. ¿Quienes viajan en auto creen que se salvaron? No, de ninguna manera, porque a partir de hoy también aumenta el peaje en las autopistas porteñas. En la 25 de mayo y en la Perito Moreno va a llegar la tarifa hasta 85 pesos. Y en la Ilia va a llegar a 35. Por supuesto, esto depende de si es auto o moto. Para las motos va a ser incluso más caro. Recordemos, Luispa, que el tema de los peajes, una de las principales protestas en Francia, y que la siguen llevando a cabo, es levantar las barreras del peaje como forma de protesta. Así es, así es. Así que, bueno, tampoco se salvan los peajes. Y como único, no sé si decir paliativo, la verdad es que me suena absolutamente a poco, la única movida o decisión que tomó el gobierno nacional frente a estos aumentos es estirar un poquito el saldo mínimo, el saldo negativo de la SUBE, que ahora se va a 54 pesos. Digo, una tarjeta SUBE que uno va cargando todas las semanas y cada vez necesita cargar más porque el saldo desaparece. Lo hablábamos la semana pasada con el ejemplo del billete de 100 de la cara de Evita, que en el 2015 podías hacer más de 20 viajes en subte, y ahora con la Taruca, así es, dentro de 2 meses, en esta semana lo aprendí, dentro de 2 meses vas a poder hacer apenas 4 viajes con 7, o sea, menos de 5 viajes con el mismo billete. Después te cuentan que la inflación es el 3% mensual, 2,7, 30% que esto que lo otro. Esto es bien gráfico. Con un billete, ¿cuántos viajes podías hacer y cuántos podés hacer ahora? Bueno, así que este es el panorama de aumentos en el caso del transporte. No nos metemos en esta oportunidad con las tarifas de servicios públicos porque lo venimos conversando en programas anteriores. Y para eso está con nosotros Rodolfo Lieberman. Les comentamos a quienes nos están escuchando ahora que también estamos transmitiendo por Facebook en vivo, como solemos hacer desde que incorporamos todas las tecnologías al programa. Estamos por todos lados. Rodolfo, gracias por acercarte a Marca de Radio. Primero, por supuesto, te pido una reflexión más general, porque tal vez mucha gente que nos escucha no le queda muy claro qué es una pyme, cuánta gente trabaja y cómo están sufriendo ahora los aumentos. Bueno, pymes hay de diferentes tamaños, hay de 5 personas, de 100, de 20, de 30, etcétera, etcétera. Una característica muy importante es el vínculo que el empresario pyme tiene con sus empleados. Uno conoce a las familias, vive junto, creció junto. En realidad uno, si está 10, 12 horas en una empresa pyme, convive más con sus empleados que con su propia familia. Claro. Bueno,
pero lo escuchaba a Luis hablar de tarifas y digo, cómo esto nos pega a las pymes en forma directa, indirecta, por todos lados. O sea, esos números de varios 100%, 500%, aumento de tarifas, de peajes, de transporte, etcétera. Yo tengo acá algunos datos. Por ejemplo, en nuestro sector, el textil, la variación salarial del 2015 al 2018, acumulada incluso con el pequeño aumento de diciembre, da 89,3%. Entonces, ¿cómo con el 89,3%? Y lo que vos, Pedro, decías de la inflación, que es absolutamente mentirosa, hay que decirlo así porque es así. Sí, sí. Entonces, ¿cómo con este número el ciudadano, el trabajador, puede afrontar el aumento de costo de vida? Entonces, las pymes representamos el 75% aproximadamente del empleo formal en la Argentina, y el 80% de nuestra producción está destinado al mercado interno. Un mercado interno que está destruido y sigue empeorando. Entonces, ¿pero qué significa un mercado interno destruido? Un mercado interno destruido significa que del 100% del ingreso de una familia, el porcentaje, 4 o 5% que representaban servicios, transporte, etcétera, etcétera, hasta hace 3 o 4 meses representaban 24, 25 y ahora va a representar un 30. Además, ese 100% quedó retrasado respecto al aumento del costo de vida, con lo cual no queda excedente. Algunos no llegan ni a cubrir este costo mínimo mensual, comer, no pueden pagar los alquileres, hay cientos de miles de viviendas que no pagan expensas en la ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Mucho menos pensar en que van a comprar más ropa, que sería claro, el caso de nuestra cadena. Entonces, nosotros somos tintorería industrial de tejido de punto, damos servicios a terceros. Si el mostrador no vende, nosotros no tenemos trabajo. Si no tenemos trabajo, la caída de ese mercado interno, ¿qué significa? Significa desempleo directamente. Porque si generamos el 75% del empleo y no tenemos mercado, no lo podemos sostener, no podemos inventar las ventas ni estar subsidiando. De lo que decía Luis, hay algo que es vergonzoso y que me irrita profundamente. En el aumento de los peajes se está contemplando reconocerle a las empresas la baja de la facturación, porque la gente usa menos el peaje, se lo compensamos, le compensamos la devaluación. Realmente es indignante. Hablaste de irritación y hay una persona que escucho muchas veces como muy irritada, que es Leandro Santoro, así que decidimos invitarlo porque efectivamente en varios programas de radio y de televisión lo noto enojado, no lo digo peyorativamente, más bien todo lo contrario. Recordemos que Leandro es politólogo, docente universitario, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, que presidió la Juventud Radical, hoy es parte del espacio Los Irrompibles, un espacio muy, muy lindo, que vale la pena conocer, así que gracias, Leandro, por acercarte también gracias por la invitación. a la mesa. Te pido una primera reflexión, después seguimos hablando con Luis para que nos aporte unos datos y con Rodolfo Lieberman. Sí, yo no sé si, por lo menos en mi caso, que puedo morfar todos los días y que tengo la suerte de tener un ingreso fijo, no es crispación, por ahí es indignación, porque uno siente que la crisis pega más en los sectores medios bajos y, como decía recién Lieberman, para simplificarlo, la plata alcanza menos, compra menos y el que produce vende menos, con lo cual termina echando empleados y eso genera un círculo vicioso que da bronca porque nosotros sabíamos que iba a suceder. O sea, no es que está sucediendo, lo que está sucediendo hoy en la Argentina es consecuencia de un fenómeno climático, de una guerra civil, no es consecuencia de que sucedieron cosas en el mundo, no es consecuencia de un efecto contagio en la economía global, es consecuencia de la política deliberada del gobierno que arrancó el 10 de diciembre del 2015 con medidas de manual, Pedro. Todo esto que está sucediendo acá, nosotros lo anticipamos en abril del 2016, dijimos esto va a suceder, se paga con deuda, la deuda se va a hacer impagable, hay una vuelta a los 90, hay similitudes con el plan de Martínez de O, era de manual. Entonces la indignación es que las cosas que están sucediendo, la gente que pierde el trabajo, la gente que se angustia porque no le alcanza la guita para llegar a fin de mes, la gente que tiene incertidumbre sobre su futuro, la está pasando mal como consecuencia de una decisión política. Es así de simple y es así de perverso. Por ahí muchas personas dicen, no puede ser, Macri tiene buena voluntad.
¿Qué presidente no va a querer que su pueblo esté feliz, así reelige y lo aplauden por la calle? La pelota, no funciona así. Como cuando vos paralizás el consumo, haces todo lo que te contaba Lieberman recién, suceden estas cosas, y no es que lo decimos en esta mesa, están en todos los manuales de macroeconomía del planeta, todos coinciden que si aplicas un shock recesivo de esta naturaleza, las consecuencias son las que conocemos. Rodolfo, ¿querés agregar algo respecto de esto? Sí, a lo que decía Leandro, y lo escuché a poco de asumir este gobierno a principios del 2016 en Parque Rivadavia, que tuviste con Leopoldo Moró. Sí. Esto además hay que decir es injustificado absolutamente. Yo trabajé en el área de energía muchos años. Primero, los recursos son nacionales, son argentinos. Nosotros concesionamos a las empresas para extraerlo y transportarlo a nuestra puerta. El costo de estas empresas es esencialmente mano de obra argentina y en pesos. O sea que lo de lo dolarizado y tener estos aumentos, que digan estas empresas a qué empleado le pagaron estos aumentos. Esto es, porque la gente piensa, bueno, había que aumentar, pero se podía hacer. ¿Había? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Vos tenés algunos datos que trajiste justamente respecto de aumentos de gas, electricidad? Sería bueno, esto compartirlo. Surge, que tengo aquí también, de las facturas de mi empresa. En el caso de los domicilios fue mayor. El gas en estos 3 años subió, antes de estos aumentos que anuncian, 1.258%. La electricidad 1.270%, y decía contra esto 89% de aumento de las paritarias acumuladas en 3 años. Además de la caída del consumo, etcétera, etcétera. Otro tema que habló bastante nuestro presidente y es absolutamente falso, yo para poder fundamentar traje datos del Banco Mundial, es el subsidio per cápita de la energía en distintos países del mundo, sobre todo industrializados. Estados Unidos, $2.176, Australia, $1.259, Israel, $1.113, Rusia, $2.334. Argentina, en el 2014, 403. Estábamos en el puesto 68 y hoy hemos bajado porque han quitado subsidios. Entonces, esto no es así. El Estado, creo que Leandro alguna vez lo explicó, debe administrar las políticas públicas y la administración y el presupuesto nacional debe contemplar qué sectores tengo que atender, cómo atenderlo y así cómo recaudo. Si nosotros le quitamos las retenciones a las exportaciones de minería, le quitamos las retenciones al sector agropecuario, etcétera, etcétera, estamos desfinanciando el Estado. Y por eso el Estado no puede atender. Sí, a ver, Leandro, vos que trabajás en la ciudad, más allá del contexto general, ¿hay algo diferente en la ciudad como para resaltar? ¿Es continuidad de la misma línea? ¿Es como dice Rodríguez Larreta, somos parte del mismo equipo? Está claro. Le agregó la apertura de importaciones, que hasta que no lo dijeron. Que destruyó a la industria textil, el caucho, la marroquinería. Es muy simple. Ellos gobiernan, como se dice en economía, para contribuir a que la oferta tenga más rentabilidad. ¿Qué significa? Piensan la economía del lado del empresario grande, del empresario fuerte. Y se desentienden de lo que sucede con la demanda, con la capacidad de consumo. Pero para no hacerlo aburrido. Esto es un plan económico tendiente a concentrar la riqueza donde de antemano se sabe que sobran 20 millones de personas. Es así de simple. El Papa le llama esto la cultura del descarte, le buscan la manera que le busquen, pero sobran 20 millones de personas. ¿Por qué? Porque la Argentina va a ser un país agroexportador que en el mejor de los casos, a partir de lo que ellos suponen que puede llegar a ser el boom de vaca muerta o de la minería, se puede enganchar un poquito en el comercio internacional con el tema también de otros commodities, pero que por ahí pueden ser un poquito más elaborados, y se acabó. Entonces, cuando ellos insisten tanto en que los problemas de la Argentina arrancan hace 70 años, y se lo toman contra el peronismo, porque en realidad se lo toman contra el Estado de Bienestar, con la política de inclusión, los que estamos en la oposición tenemos que ser conscientes que el plan es mucho más macabro de lo que parece, porque se trata de cambiar la cultura de los argentinos, el contrato social de los argentinos. Nosotros a veces usamos un ejemplo, no sé si a vos, pero te va a gustar, sin faltar el respeto a la República Hermana, pero de la chilenización de la sociedad argentina. Ellos buscan construir una sociedad a la chilena, donde todos los bienes públicos tienen precio de mercado, y la gente tiene que pagar por la luz, el agua y el gas, lo que se paga internacionalmente, donde los servicios públicos, por ejemplo, como la salud y la educación, son arancelados, donde no existe tasa de sindicalización, entonces los salarios son muy bajos, las jubilaciones están en manos privadas. Chile ha sido un referente de la aplicación de las políticas neoliberales de Pinochet, ha sido un referente
para muchos economistas neoliberales en la región. Pero vamos a una pausa, vamos a una tandita y seguimos conversando aquí con Leandro Santoro y Rodolfo Lieberman sobre la parte económica y lo concreto, ¿no? También qué le pasa a las pequeñas y medianas empresas. Todos los sábados. Un clásico. Marca de radio. La diferencia. Seguimos en Marca de Radio con Leandro Santoro y Rodolfo Lieberman. Rodolfo, cuando entraste acá nos dijiste que te dedicas al tema de las remeras que nosotros llevamos puestas. ¿Nos podés explicar sintéticamente, antes del informativo, cómo es la producción, cómo es el esquema y por qué los ha afectado, por ejemplo, la importación? Bueno, Qué desafío, ¿no? En menos de 2 minutos. Sí. La cadena de valor textil es la más extensa en la Argentina y en el mundo. Partimos de la fibra, que puede ser el pelo de un animal o una planta, de separar la fibra de la semilla, el hilado, el tejido, y ahí venimos nosotros. La tintorería, que es todo un proceso químico, que es dar color y tacto y terminación a la tela para que después pase a la etapa de confección. Se hablaba de la importación. La importación pega mal, pero tengo aquí datos que coincidimos en el centro textil. El año récord en los últimos 20 años de importaciones fue el 2011. ¿Importación de qué? De productos textiles, de las remeras, pantalones, camperas, etcétera. Y también fue el año récord de importación de maquinaria. Y el ministro de Producción anterior, Cabrera, nos decía que había que abrirse al mundo porque estábamos cerrados. Esto muestra que no estábamos cerrados. Y quiero aclarar, este informe que tengo aquí, bueno, no se ve, pero delante de mis ojos y que lo ve Luis Palado. Pero compartimos ahora una foto en Facebook. Es de la consultora ABCB. ¿De quién? Dante Sica. ¿Conocen? Sí. Entonces, coincidimos y este es su informe del sector textil. Entonces, había mercado para lo nacional y para lo importado. Por supuesto, cuando cae el consumo, para un comerciante es más fácil importar, porque hoy vendo, lo pongo importado, mañana no vendo, no compro. Una industria no puede trabajar un mes sí, un mes no. Claro. Clarísimo. Además, un lujo lo tuyo, lo hiciste justo antes del top, eso que indica que ahora viene el jueves con las noticias. Y nosotros seguimos acá con Leandro Santoro, les recuerdo, politólogo, docente universitario, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, fue presidente de la Juventud Radical y es parte del espacio Los Irrompibles. Y también está con nosotros Rodolfo Lieberman, empresario textil, integrante de la mesa directiva de APIME. Además, su rubro es la tintorería industrial, el tejido de punta. Recién nos estaba explicando cómo es el proceso hasta que uno llega a la remera. Pero hay una pata política ineludible que va más allá de lo macroeconómico, Vispa. Sí, comenzamos el programa comentando la movilización del jueves pasado, la marcha de antorchas, una movilización que además se va a repetir en distintos puntos del país. Ayer hubo un ruidazo. El otro día tuve oportunidad, Rodolfo, de conversar con Julián Moreno, también dirigente de APIME, y él nos decía, están cerrando 25 pymes por día. Es una cifra realmente impresionante, muy impactante. Y la pregunta es, en el marco de toda esa movilización, a los dos, ¿qué 2019 imaginan y qué rol imaginan tendrá la calle, ¿no? Con los distintos sectores. Buena pregunta. Y bueno, estas movilizaciones, APIME y otras entidades pymes, asistimos a la reunión de las 2 CTA, camioneros, la Corriente Federal, tienen por objetivo concientizar a la gente. No tenemos nosotros la llegada por no poseer el 90 y pico % de los medios que sabemos en manos de quién están. Entonces, esto que se va a hacer todos los jueves ahora en enero, en distintas ciudades del país, etcétera, tiene por objeto concientizar. Y parte de la salida y de esta construcción, en el caso de las pymes, es el muy importante evento que hubo el 6 de diciembre con la concentración en la puerta del Congreso y después el acto dentro del Congreso, donde por primera vez convocamos 8 cámaras juntas, pero dividieron más de 20 de distintos puntos del país, y entonces se trata de que no sea una convocatoria espontánea, sino organizada, y de ir construyendo la organización que nos nuclee a partir de todos aquellos que están perjudicados por este modelo, porque cambiando el modelo, Argentina es un país que nuevamente se pone de pie y entra en el camino del crecimiento. Ahora, Rodolfo, vos hablás de unidad, porque lo que acá planteas son 8 cámaras juntas que estuvieron trabajando. Y Leonardo, te traslado la pregunta
hacia vos, porque el tema de la unidad tal vez es uno de los temas claves que se debate, si se puede llegar a una unidad, qué tipo de unidad, si el único enemigo es Macri, si vamos divididos, no vamos divididos. ¿Cuál es la situación hoy vos que estás metido dentro del ámbito político? ¿Qué se discute? ¿Qué se discute? Para mí lo equivocado, porque están todos más preocupados en ver cómo se sacan fotos de distintos sectores o distintos dirigentes para mostrar que se está avanzando en ese proceso que en construir la unidad a lo Laclau o a lo Chantal Mouffe. Cuando uno lee a algunos autores que te orientan en la construcción teórica de qué deberíamos hacer, lo primero que insisten es con la necesidad de unir sectores sociales agredidos por el modelo económico que expresen demandas insatisfechas. O sea, la construcción es de abajo hacia arriba, es de la sociedad hacia la política, no de la política a la sociedad. Primer punto. Segundo punto, creo que hay muchos que formamos parte de la discusión política en los medios de comunicación, me incluyo, que tenemos representación por subsidiariedad. O sea, la que tiene votos en nuestro espacio es Cristina. Yo creo que hay 2 o 3 líderes que tienen representación social. Una es Cristina, otra es Macri, tal vez Massa, y después algún gobernador en su provincia para de contar. ¿Qué quiero decir? Que la mayoría de la gente no se siente expresada por estos liderazgos, o que la gente que no se siente expresada por estos liderazgos requiere que haya una propuesta programática, un espacio político donde se pueda sentir identificado y donde pueda sentir que se expresan sus intereses. La política es correlación de fuerza, Pedro. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que no gobierna en la Argentina un partido político, no es la alianza del PRO con la UCR, con la coalición cívica. Gobierna un bloque de poder. Los medios de comunicación, el partido judicial, un sector de los servicios de inteligencia, el poder económico financiero y un sector de la política tradicional. A ese bloque de poder hay que contraponerle otro bloque histórico, otro bloque de poder tan poderoso, pero con sectores antagónicos, que para mí son sectores del trabajo formal e informal, sectores vinculados a la defensa del medio ambiente, sectores vinculados básicamente a la agenda feminista, creo que hay que incluirla completamente, creo que hay que identificar sectores agredidos por este modelo económico que a veces ni siquiera están identificados por la política, como pueden ser los discapacitados. Los discas son el 7 o el 8% de la población en la Argentina y no tienen una expresión política electoral, y así puedes ir sumando los jubilados, sectores que van siendo agredidos. La política tiene la obligación de articular estas demandas en una cadena, debería ser esa nuestra función, tratar de vincular la lucha de los industriales pyme con los laburantes precarizados y tratar de encontrar comunes denominadores en esas demandas insatisfechas para construir un sujeto político que pueda confrontar contra las élites que hoy están gobernando, que es el pueblo. Ahora, Recién Luis planteaba el tema de las calles, planteaba de las movilizaciones jueves y viernes. ¿No es desgastante una jueves y una viernes? Sí. ¿No van juntos? Sí, es desgastante, y yo hasta te diría que debería ser menos todavía. Como diría Mago, me parece que hay que concentrar, pegar y retroceder. Primero, hay muchísimas sectoriales también por todos lados. Por supuesto. Sí, yo creo que hay una angustia generalizada de los sectores más concientizados y politizados de la sociedad que tratan de expresarse, y algunos sectores tratan de contener a esas compañeras y esos compañeros. Pero déjame decir esto, no es lo mismo pueblo que población, ¿no? Y porque yo creo que nosotros tenemos a la población, un sector de la población está puteadas, pero no hemos logrado todavía reconstituir la noción de pueblo como sujeto colectivo que confronte en los términos que hay que confrontar contra este proyecto político. Porque una de las cosas que hizo el macrismo y el neoliberalismo en su historia es apelar a la individualización, a la fragmentación, a la atomización del cuerpo social, y eso después se expresa por ahí en rupturas en los bloques parlamentarios, en peleas en las familias. Digamos, la política de fragmentación del neoliberalismo, que tiene como causa fundamental la idea de una sociedad individualista, meritocrática y egoísta, fragmenta y destruye. Ahora, lo que está planteando Rodolfo antes respecto, me refiero a Rodolfo Lieberman, de APYME, lo que plantea antes de juntarse 8 grandes cámaras o cámaras, sería un paso en esto de lo que está diciendo Leandro. Totalmente, es esa construcción por abajo que es imprescindible. Entonces, coincidimos en esto. Me gustaría agregar que aquí hay salida, y con un ejemplo muy simple para que sea gráfico. El textil, parte de la materia prima, puede ser lo que nosotros llamamos camélidos, es pelo de llama, vicuña, alpaca, guanaco. Argentina tiene toda la variedad de pelos más amplia del mundo. Vienen de Alemania a decirnos,
Perú con la alpaca solamente hace un negocio espectacular, Sí. y usted no. Entonces, de la Puna Jujeña a Neuquén hay alrededor, escuchen bien el número, 70.000 artesanos que esquilan sus animales. Mayoritariamente venden el pelo a 2 acopiadores que lo exportan, lo procesan y lo exportan a Inglaterra. Entonces en Londres se fabrica un poncho de vicuña que se vende a 3.000 euros en París. Al productor nacional no le queda nada. Pero me estás hablando del siglo XVIII. Sí. Perdón, no, Estamos me está hablando- saliendo un libro de historia del siglo XVIII. Exactamente. Siglo XIX. ¿Cómo es Entonces, eso? nosotros tenemos la oportunidad, desde el INTI, hay proyectos, nuestros técnicos han estado viviendo en carpas en Mendoza, trabajando con los productores para ver cómo ayudar a tener un proyecto de desarrollo. No hay apoyo oficial, no hay políticas para desarrollar algo que sería agregar valor a nuestro siglo XVIII, de 1790 a 1800, Manuel Belgrano, un informe por año cuando era secretario de Comercio decía, no exportemos cueros, exportemos calzado. No sé cómo Bien, se pero llama. hubo 2 años de kirchnerismo. ¿Se hizo algo al respecto de lo que vos estabas planteando? Sí, todos los proyectos que estoy hablando de los técnicos del INTI trabajando en Jujuy, en Mendoza, etcétera, fue en los años del kirchnerismo. Ahora el INTI sabemos cómo está, 260 despidos, centros desmantelados, el laboratorio químico textil de 9 personas queda una y no puede prestar asistencia, en fin. Ahora, Rodolfo, y te traslado la pregunta también, Leandro, ¿cómo se hace para vender futuro cuando lo que está diciendo Rodolfo, que lo que mejor funcionó es en el pasado, que mucha gente repudia? Primero, digamos una cosa, yo soy bastante crítico de la pertenencia de los procesos post-neoliberales en la última década. Lo digo en estos programas de radio que seguramente escucha gente del palo. ¿Por qué? Porque creo que todos logramos en América Latina modificar la matriz distributiva y todos sabíamos que había que modificar la matriz productiva y nos costó mucho. Nos costó mucho a los bolivianos, a los brasileños y también nos costó mucho a los Lleva argentinos. mucho tiempo, no se hace de la noche. Sí, pero no sé si estaba tan planteado el tema. Yo hablo mucho con Escaleta, con Claudio, y me decía, bueno, cuando uno analiza los periodos históricos, incluso dentro del kirchnerismo, tendría que ver que hubo distintas etapas. No es lo mismo Axel que Lorenzino, por ejemplo, ¿no? Yo entiendo que hay obviamente una situación que era angustiante, que reclamaba una intervención del Estado en la distribución del ingreso para generar consumo y para que eso, digamos, haga que la capacidad productiva de la Argentina se vuelva a tonificar. Pero nosotros deberíamos pensarlo en términos regionales. Alguna vez lo charlé con Axel esto, le pregunté si él lo veía, me comentó que sí, me dijo que lo había charlado con García Linera, y que García Linera le había planteado que este tipo de políticas necesitaban una mirada necesariamente regional. Inclusive García Linera hablaba del internacional peronista. Sí, pero no ganas elecciones con la mirada regional. No. A mí no me preocupa tanto ganar elecciones, porque en general las elecciones las pierde el oficialismo, no las gana la oposición. A mí lo que me preocupa es tener claro a dónde queremos ir. Y creo que ahí hay un agujero importante, y no está lo suficientemente masticado. Y al no estar lo suficientemente masticado, también nuestra militancia y los intelectuales orgánicos en nuestro espacio muchas veces están dubitativos en los medios de comunicación porque cuando confrontan contra el neoliberalismo saben lo que no quieren, pero cuando tienen que decir qué es lo que quieren, la cosa se pone complicada. Entonces, entiendo tu pregunta. Si me decís cómo hay que hacer para ganar, no es tan difícil. No era la pregunta. No, pero igual no es tan difícil, no, obviamente, pero el problema es que eso después te condiciona en términos de cómo tenés que gobernar. No, primero decir cómo hay que ganar. A ver, una cosa es ganar... Creo que lo que a mucha gente que nos está escuchando nos está... Introdujo un ejemplo. Ayer se anunció en San Juan el Frente Todos, que es un acuerdo básicamente entre UNIAC, el gobernador, y Gioja, el presidente del Partido Justicialista a nivel nacional. Ese sería un camino. Hay un montón de partidos. Insisto allí. con lo mismo. A ver, ganar no es garantía de nada. Yo te lo digo muy simple. A ver, ¿qué es lo que dice un sector de la progresía porteña, por ejemplo? Cristina tiene que nominar a un peronista racional y moderado y con eso conseguimos los votos de Cristina más los votos que nunca la votarían a ella, pum, pusimos un presidente propio y después vemos, lo sacamos a Macri y después vemos. Para mí eso es un error estratégico. Guarda. Por el después. Por el después, porque la Argentina del 2020 es una Argentina ingobernable, es una Argentina que debe 162.000 millones de dólares, es una Argentina con las pymes destruidas, sin mercado interno, con tensiones profundas y con presiones muy fuertes del Fondo Monetario Internacional para hacer mierda el sistema previsional. Ese es el 2020. Vos primero nos ibas a decir cómo se gana en octubre de 2019. Yo te digo, que es fácil. No, la facilidad consistiría en eso, a ver, no sé si me expliqué bien, pero la fórmula de Manuel para ganar es que Cristina nomine a un peronista moderado.
y diga, yo no voy, va un peronista morado, con eso ganamos. Ahora, ¿qué pasa el día después? No tengo claro qué pasa el día después, porque la verdad que las tensiones que hay en la Argentina son tan profundas que tenés que tener mucho coraje para hacerte cargo de un país que va a estar todo dado para que te vaya mal y para que termines recostándote sobre el poder corporativo de siempre. Por los compromisos que hay, a ver, el gobierno ha asumido compromisos para desmantelar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que creo que es lo que van a hacer este año, y van a terminar destruyendo después el régimen previsional. Hay compromisos para avanzar hacia la reforma laboral, hay compromisos para reducir mucho más el Estado. No es joda lo que está enfrente. A mí no me preocupa tanto ganar con cómo ganar. O sea, yo quiero que el próximo presidente no sea apoyado por el pueblo, que el próximo presidente sea la expresión del pueblo, que son dos cosas distintas. Bueno, son expresión de deseos. Hablando de expresiones, una última reflexión, Rodolfo, también. Sí, parte por ahí del camino que se puede transitar en San Martín, trabajando codo a codo con el municipio, con la Secretaría de Producción, se ha armado una alianza, el INTI, la Universidad de San Martín, el municipio, las pymes, APYME participa, y se ha convocado sectorialmente, hubo reuniones con textiles, con plásticos, con metalmecánicos, y ahí el tema es que cada sector pueda hacer sus propuestas, ir siendo parte de esta construcción de la que hablaba Leonardo y vos, Pedro, y Luis Bueno, entonces, si nosotros vamos articulando por abajo, territorialmente, los caminos, le vamos dando contenido a cualquier fórmula política que pueda ganar las elecciones. Y entonces, con la gente de los sectores productivos participando, vamos a poder lograr darle base a esta propuesta. Bueno, son expresión de deseos y además está claro que ustedes están trabajando políticamente, tanto Rodolfo Lieberman, empresario textil, como Leandro Santoro, politólogo, docente universitario. Gracias por acercarse a Marca de Radio. Va a ser un año electoral, va a ser un año donde estas cuestiones se van a debatir y mucho. Igual me quedo con lo que dijo Leandro Santoro. Ganar es muy fácil, vamos a ver.